Bueno, buenas noches. Yo creo que ya en su mayoría están unidos a esta sala para la clase del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido un maravilloso día. Y ya pues para terminar parte de este día vamos a recibir esta clase muy importante. Recuerden, mi nombre es Lady Diana Navarro Celis, soy enfermera profesional y el día de hoy pues vamos a dar la bienvenida al programa, como lo hacemos los días miércoles, técnico auxiliar en enfermería. Y en esta sesión, en esta clase, vamos a abordar el tema de movilización, inmovilización y el uso de mecánica corporal, que es un tema fundamental en el cuidado básico del paciente. Vamos a hablar sobre cómo utilizar esa mecánica corporal para movilizar un paciente y en qué consiste la inmovilización de un paciente en cama. Pues estas técnicas, para quienes de pronto ya han usado todo esto en cuidado de paciente, también para aquellos que inmovilizan pacientes en camillas de ambulancias y demás, pues hace parte de un cuidado diario cuando se realiza de manera incorrecta, ¿cierto? Puede generar lesiones, complicaciones, eventos adversos en nuestro paciente y también nos puede generar, si no utilizamos una buena mecánica corporal, lesiones para nuestra salud. Entonces, al finalizar esta clase, pues el objetivo es que quede todo comprendido y pues lo podamos llevar a la práctica en nuestro ámbito laboral y garantizando pues siempre la seguridad, la comodidad y la dignidad del paciente. Bueno, ¿alguien me quiere eh, abordar de pronto qué entienden o decir qué entienden por movilización de paciente en cama? Movilización. De trasladarlo del punto A al punto B, o sea, Sí, nos de hace camilla a referencia cama o de cama a camilla. de cama a silla, ¿cierto? De silla a cama, muy bien. Leonardo nos hace referencia a punto A, punto B, listo. La movilización del paciente puede llevarse a cabo en la misma cama, ¿cierto? Porque podemos subir el paciente más hacia la cabecera, ¿cierto? Podemos cambiar de posición de cúbito lateral, ¿cierto? De un lateral izquierdo, lateral derecho, podemos cambiarlo de posición supino a prono, ¿cierto? Boca arriba, boca abajo. Esto lo podemos hacer en la misma cama o camilla, ¿verdad? Más en la cama, porque la camilla pues ella es muy angosta. También podemos hacer este tipo de movilización del paciente, como nuestro compañero nos decía, de un punto a otro. Lo podemos hacer de la camilla a la cama, ¿cierto? De la cama a la silla de ruedas o de la cama a la silla de la habitación del paciente o a la silla de baño, ¿cierto? Y estamos generando una movilización de un punto a otro. Entonces, es aquí donde entra pues nuestra mecánica corporal como personal de salud, porque la prevención de las lesiones hacia el paciente y la prevención para nosotros también, porque es aquí donde se ve a futuro estas lesiones como en los grandes músculos, ¿cierto? A veces se ven hernias hernias en las columnas, hernias umbilicales, en la columna, perdón, algún tipo de lesión que se genera por no saber hacer este traslado y no utilizar una buena mecánica corporal. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Los objetivos de este aprendizaje, reconocer la importancia de la movilización del paciente y la inmovilización. Inmovilización ya es un tema diferente, aparte, donde se inmoviliza al paciente por ciertas circunstancias. El paciente está alterado, ¿cierto? El paciente tiene alteración de conciencia, quiere de pronto quitarse sus accesos venosos, sus sondas, entonces debemos proceder a inmovilizar un paciente que más adelante lo vamos a ver.
Y otro objetivo, aplicar técnicas seguras en pacientes que en cama o los que vamos a trasladar de un punto a otro, prevenir riesgo y complicaciones asociadas. Esta prevención de riesgo y complicaciones también es generada y es aplicada para nosotros como personal de salud. Entonces, estos son los objetivos de nuestra clase del día de hoy. Vamos a ir avanzando, el cual vamos a ver cuál es la importancia de esta movilización en el cuidado del auxiliar de enfermería. Entonces, es una parte básica en este cuidado. Por ejemplo, aquellas personas que están cuidando paciente en casa, aquellas personas que cuidan paciente en casa deben estar con esta movilización de paciente. Por ejemplo, recibimos turno. Y al recibir turno, pues yo debo empezar a hacer todo lo que debe ser sobre la higiene del paciente, ¿verdad? Así sea un baño en cama, debo movilizar al paciente en la cama. Y si es un baño trasladado a silla de baño, pues también debo generar un tipo de movimiento del paciente. Prevenir complicaciones, entonces, es saber hacer estos movimientos, tanto para el paciente como para nosotros, proteger al paciente y al personal de salud, favorecer el confort y el bienestar. Por ejemplo, en la clase pasada vimos algo muy importante, que fue los cambios de posiciones, ¿verdad? Debemos estar generando cambios de posiciones, pues para favorecer el confort, la circulación, la ventilación en estos pacientes que están postrados en una cama. Y disminuir los riesgos asociados a caídas y lesiones. Aquí es donde es importante estar muy pendiente porque el paciente no se nos puede caer de la cama. El paciente no puede llegar a presentarse en un evento adverso de este tipo. Para eso tenemos las barandas, ¿cierto? Tanto de las camillas como de las camas. Señor, ¿quién levantó la mano? Leonardo. Sí, profe, también hay una herramienta que pues no muchos creo que la diseñan o también la utiliza uno cuando trabaja en la clínica. Hay un rodillo, una plancha que es un rodillo, que eso también nos ayuda mucho para la movilización del paciente y así le evitamos traumas o lesiones también, para uno no tener que esforzar, hacer Sí, sí, sobreesfuerzo señor. uno como personal de salud y así mismo minimiza el impacto al paciente. Listo, sí, señor. Ese rodillo, muchas gracias, Leonardo, es más utilizado cuando pasamos, el paciente se utiliza mucho en salas de cirugía, Leonardo, pero pues también hay algunas instituciones que lo utilizan en servicios de hospitalización. En salas de cirugía se utilizan estos rodillos para poder pasar al paciente de la camilla, de la cama quirúrgica a la camilla para el sitio de recuperación. Se utiliza ese tipo de rodillo y más que el paciente está completamente desnudo, ¿cierto? Y en áreas de hospitalización o en áreas de urgencias, en algunas también se utilizan. También es utilizado esta sábana de movimiento. ¿Han escuchado de la sábana de movimiento? Es una sábana que se pone cuando hacemos el baño del paciente. El baño del paciente, ¿cierto? Hacemos el tendido de la cama, ya habíamos hablado la clase pasada de que todo se debe poner limpio, ¿cierto? Que quede bien ajustado todo, sin arrugas, sin pliegues, y debajo de la región sacra, debajo de la parte de la cadera, parte de espalda, cadera, se pone una sábana de movimiento, el cual esto nos va a ayudar a poder hacer ese desplazamiento del paciente en la misma cama o de la cama a la camilla o viceversa. Señor Edwin. Buenas noches, profe. ¿Me escucha ahí? Sí, señor, lo escucho. Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, la sábana de movimiento, pues nosotros en lo personal aquí en la estación de nosotros, siempre que llevamos la camilla, cuando es un servicio, o sea, cuando es un traslado de paciente de la casa al hospital o que va a hacerse algún examen médico o algo, a la camilla siempre colocamos una sábana de movimiento porque es más fácil para nosotros nivelar la camilla a la altura de la cama o a la altura de la plancha de rayos X donde se va a poner y pues mover el paciente se hace muchísimo más fácil cuando tenemos la sábana de movimiento porque lo bajamos de la camilla y así mismo volvemos y lo acomodamos. Incluso
aplicando ciertas técnicas porque ya uno con el tiempo maneja, con eso las podemos sentar, los ayudamos a poner a sentar, ¿sí? Que no, buscando siempre la comodidad del paciente, profe, con la sábana de movimiento. Listo, sí señor. No tan solo la comodidad del paciente, Edwin. Recuerden que también debemos buscar nuestra comodidad. Bueno, es muy importante porque pues las lesiones se pueden generar. ¿Iba a decir algo, Edwin? No, profe, le iba a decir que sí, que totalmente se me pasó por alto, pero sí, no solamente buscamos la comodidad para él, sino evitar para nosotros lo que son males lumbosacros, dorsales, todo ese tipo de hernias hernias. discales, sí señor. Sí, profe, Sí señor. que vaya a pasar. Sí, señor. Tranquilo, Edwin, tranquilo. Esto es de aprendizaje, ¿cierto? Y de mirar cómo en el día a día de nuestro quehacer diario, pues vamos utilizando este tipo de mecánica corporal, porque eso es lo que vamos a tratar aquí de entender y de seguir implementando en nuestras áreas. Para evitar ese tipo de lesiones, ¿cierto? De lesiones musculares, de hernias, de... Bueno, a veces hasta fracturas. Yo he conocido auxiliares de enfermería que hasta fracturas tienen por una mala fuerza en radio, a veces hasta en tobillo, con las camillas, a veces también se golpean aquellas personas que son camilleros, en fin. Entonces es muy importante tener en cuenta el cuidado del paciente y el cuidado de nosotros. ¿Listo? Es un equilibrio para poder llevar esto a cabo y poder atender al paciente de forma correcta y pues evitar lesiones en nosotros. Esta sábana de movimiento es muy común utilizarla. También existe el rodillo, es también de gran ayuda el rodillo, como nos comentaba el compañero, pero algunas instituciones los tienen. Yo los he visto más en áreas de cirugía, pero puede ser que en otras áreas lo utilicen el rodillo. También es muy práctico porque el paciente pues es fácil deslizarlo por este rodillo y hacer el traslado de camilla a cama o cama a camilla, pero es muy importante que estén niveladas. Para utilizar este rodillo debe haber un nivel, camilla, cama, que estén niveladas, o como nos decía, de la camilla de rayos X, ¿cierto? De la de cirugía. Entonces, la sábana de movimiento nos permite subir, bajar en el momento de que esta camilla con cama o con otra posición no estén niveladas. Principios generales, entonces siempre debemos hacer una valoración previa del paciente, porque es diferente hacer una movilización de un paciente sin ningún tipo de fractura, ¿verdad? Movilizar a un paciente sin ningún tipo de fractura, a un paciente que tiene de pronto una fractura de fémur, ¿sí? Que está más a nivel del movimiento de la cadera con una sábana de movimiento. Entonces, primero tenemos una previa valoración del paciente para saber cómo va a ser este movimiento y obviamente en muchas ocasiones necesitamos el apoyo de nuestro equipo, ¿cierto? Porque yo sola o una sola persona en algunas ocasiones no puede realizar este traslado de paciente, esta movilización. Tenemos pacientes obesos, ¿cierto? Hay pacientes obesos, pacientes totalmente inmóviles, que no hay ningún tipo de colaboración por parte de ellos. Entonces necesitamos un trabajo en equipo para poder hacer esta movilización de pacientes. Siempre debemos explicarle como todo procedimiento en esta área en la cual estamos, en este ámbito en el cual estamos, que es el cuidado de un paciente, ¿cierto? Sea en el área que sea que estemos, debemos explicar el procedimiento al paciente. Debemos decirle, señor Pepito Pérez, vamos a hacer un traslado de su cama a la camilla para llevarlo a rayos X, para llevarlo a cirugía. Bueno, debemos explicarle, vamos con mi compañero, fulanito de tal, y yo perendejito, ¿cierto? Siempre recuerden que yo eso les he dicho, que debemos presentarnos como personal al cuidado de ellos y explicamos el procedimiento que vamos a realizar. Higiene de manos, sabemos que están los momentos de higiene de manos, que eso lo vamos a ver más adelante también, que son los momentos antes del contacto del paciente, ¿cierto? Debemos lavarnos las manos y después del contacto del paciente, que son esos momentos de esa higienización.
y privacidad del paciente. Es muy importante contar con la privacidad porque puede que el paciente esté con solo pañal, ¿cierto? O por ejemplo en el área de cirugía que está completamente desnudo. Entonces debemos garantizar esa privacidad hacia el paciente y la adecuada técnica de la mecánica corporal es muy importante, que ya vamos a hablar un poquito de esto, que esto es como el punto crucial al poder hacer estos movimientos y que no tengamos lesiones y que no ocasionemos daño al paciente. Estas acciones deben realizarse con un criterio, ¿cierto? Estos tipos de movimientos del paciente con técnica adecuada y bajo indicaciones claras. Dependiendo de la valoración previa del paciente, vamos a tener unas indicaciones de cómo movilizar. Debemos utilizar técnicas adecuadas para llevar a cabo esta movilización de pacientes, sea a las áreas o a los sitios que necesitamos. Entonces, recordemos que la mecánica corporal es un movimiento que realizamos, ¿cierto? Es una técnica, se basa en usar la fuerza en las piernas, mantener la espalda recta, tener una base de apoyo amplia, que son nuestros pies, que deben estar separados. Ojo con lo que estoy diciendo. Fuerza en las piernas, espalda recta, una base de apoyo amplia que van a ser nuestros pies. Ellos deben estar separados y debemos, siempre que vayamos a hacer esta fuerza, debemos acercarnos bien al paciente para reducir este esfuerzo que vamos a hacer y prevenir lesiones. Utilizar siempre los músculos grandes. ¿Cuáles serían estos músculos grandes? A ver, ¿qué músculos grandes de nuestro cuerpo serían para utilizar? Fémur. Sí, señor. Vamos a hacer esa fuerza en las piernas, ¿cierto? Ese apoyo en las piernas. Muy bien. ¿Qué otro músculo grande? ¿Hacemos fuerza también en los brazos? ¿Fuerza en los brazos? Tanto músculos humerales como femorales, y tener mucho cuidado también con los músculos dorsales, que serían los que darían los giros. Sí, ese pues no vamos a hacer fuerza con espalda, ¿cierto? La fuerza va a ser en brazos, piernas, espalda recta para evitar lesiones de músculos en espalda. Muchísimas gracias. Evitando movimientos bruscos. No debemos hacer movimientos bruscos, rápido, y obviamente si estamos trabajando en equipo, debemos tener ese conteo, ¿cierto? A la cuenta de 3. 3, 2, 1, arriba. 3, 2, 1, abajo. Entonces ese es como ese trabajo en equipo que vamos a realizar. Bueno, vamos a mover el paciente de la parte que se bajó el paciente de su almohada, por ejemplo, de su cabecero. Entonces, a la cuenta de 3, con la sábana de movimiento, uno a un lado, el otro, pies separados, el apoyo amplio en nuestros pies, fuerza en las piernas, ¿cierto? Brazos, espalda recta, y a la cuenta de 3. 3, 2, 1, o como quieran. 1, 2, 3, arriba. El movimiento debe ser coordinado, porque si no hacemos ese conteo, nuestro compañero puede que se quede atrás y yo haga una fuerza sola. Entonces es coordinado para entre los 2 o 3 o 4 personas, según el movimiento, según la movilización del paciente, pues sea coordinado, ¿cierto? Siempre vamos a tener una postura, son unos principios básicos de la espalda recta. No la debemos arquear, no debemos hacer arqueo. El apoyo, recuerden siempre los pies separados, uno adelante y el otro atrás. ¿Qué nos brinda este base de apoyo de nuestros pies? El equilibrio, ¿verdad? La estabilidad, nos da más estabilidad. Entonces, esa es nuestra base de apoyo, los pies separados, uno adelante, atrás. El centro de gravedad, siempre mantenemos la carga, lo decimos de esta forma, que es nuestro paciente, lo más cerca posible a nuestro cuerpo, ¿cierto? Para reducir esa palanca. Es decir, que no nos vamos a alejar tanto del paciente porque ahí ya vamos a generar un arqueo en la espalda, en la columna, y pues vamos a hacer mayor fuerza. Debemos acercarnos al paciente. Cuando es, por ejemplo, por ejemplo, aquellos que se movilizan en la tabla de rescate o en la camilla de rescate, en la tabla, creo que se llama así, entonces deben agacharse, ¿verdad?
Ustedes deben agacharse. Entonces, ¿qué van a hacer? También deben buscar ese apoyo de las piernas y hacer esa fuerza en las piernas, pies separados, base de nuestros pies, ¿cierto? Y vamos a la cuenta de 3 a alzar el paciente para llevarlo a la camilla de la ambulancia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, van flexionadas las rodillas, no la espalda, para bajar y levantar. ¿Alguna pregunta al momento de esto de mecánica corporal? Yo creo que todos lo ejercen acá, ¿verdad? O de pronto fallamos en algo, de pronto yo arqueo la espalda, resulta que después del traslado de un paciente llegué con un dolor terrible de espalda, lumbar. ¿Algo ha pasado? ¿Quién me quiere contar de pronto algún tipo de experiencia o algo así? O todos están utilizando una buena técnica corporal, los pies van separados, las fuerzas en piernas, brazos, no en espalda. Si tienen que agacharse, buscan ese apoyo de sus pies, ¿cierto? Flexionando bien las rodillas y haciendo fuerza para levantar en brazos y piernas. Es muy importante tener en cuenta esto de la mecánica corporal, porque si no, lesiones seguras se pueden presentar, dolores y más adelante, hernias. Yo conozco del grupo de salud, auxiliares de enfermería y aún enfermeras también, enfermeros que están con hernias discales, hernias inguinales, umbilicales. Entonces, es cuestión de también sabernos cuidar. ¿Alguien iba a hablar algo? Profe, lo que pasa es que en muchas oportunidades el utilizar, por ejemplo, mal la camilla, lo que tú decías ahora de la férula espinal larga, que es la conocida como la tabla rígida, Tabla como la mejor rígida. opción, realmente definitivamente está comprobado de que no es la mejor opción. De hecho, para los traslados de pacientes ya esa está completamente revaluada. La razón, la espalda en ningún momento es plana, la espalda es curva, y llevar a un paciente acostado sobre una tabla completamente rígida, pues en lugar de hacerle beneficio al paciente, lo que le genera es un daño. Ahí es donde entra la importancia de utilizar las camillas, por ejemplo, la tipo Scoot, que ha sido la tipo cuchara, que ha sido tan debatida, pero que definitivamente ofrece una mejor funcionabilidad, o sencillamente las camillas de transporte. Lo otro es que es claro también que en muchas oportunidades la fuerza depende del recurso disponible. Un camillaje, por ejemplo, en una férula FEL, requiere de 6 personas y un comando de cabeza, 7 personas. La razón es muy sencilla, levantar esa camilla con menos personas es el equivalente a que la tabla se parta y se arquee la columna también durante el traslado por la elongación que tiene ella misma. Pero en muchas Okay. oportunidades, más que utilizar fuerza, lo puede prácticamente mover el paciente para el proceso de empaquetado subido a la camilla, y lo que hace es únicamente utilizar básicamente más que fuerza es impulso. Ujú. Comparado En con ese momento los de levantar, ¿no? En el momento de levantar. lateralizar y levantar. Ujú. Entonces, por ejemplo, en muchas oportunidades hay muchas cosas que ya se han roto mitos, como por ejemplo el hecho de no se pase por encima del paciente. Pero es claro que en muchas oportunidades es más efectivo hacer un levantamiento en bloque, estando uno sobre el paciente, que hacerlo con un levantamiento lateral donde es la espalda de uno la que va a hacer toda la fuerza, y es quien va a recibir todo El el peso, y impacto. eso es lo que se trata de evitar. Entonces, vuelve y juega. En ese caso muchas veces es el ejemplo claro de los coteros, levantadores de carga, a los que se echan los bultos al hombro. Y uno muchas veces dice, pero este tipo, ¿cómo hace para echarse 150 kilogramos, 3 bultos de cemento de 50 kilos encima y caminar como si nada pasara? Y diría uno, no, esa gente tiene mucha fuerza, pero realmente no tienen fuerza, sino que lo que hacen es que desarrollan la agilidad para utilizar el impulso por encima de la fuerza. Y ahí es donde entra a jugar pues el papel importante de la experiencia que tenga en este tipo de actividades. Sí, señor. Muchas gracias. Entonces, mire que el compañero nos habla de un impulso para levantar, que fue el último ejemplo que les puse, ¿verdad? Levantar, donde debemos flexionar
y mantener espalda recta. Mire que él nos habla de, pero pues yo veo ustedes están más en toda esa parte porque se desenvuelven más en esa área, pero por ejemplo algo de primeros auxilios en una instalación de salud, institución, en un banco y demás, está una camilla, una tabla rígida. Siempre pues las he visto que son de tipo naranja, que traen pues sus inmovilizadores y demás, pero mire que nuestro compañero pues nos está diciendo cosas que a razón podemos ver que la espalda en esa tabla no queda completamente rígida del paciente, ¿sí? Profe. Señor. Mira, ahí viene también, por ejemplo, lo que es el desarrollo de esto. Inicialmente tuvimos una camilla que se llamaba la camilla Miller, que era una camilla amarilla que tenía la forma de un cuerpo y que fue completamente descontinuada porque era una camilla supremamente pequeña donde le quedaban prácticamente las extremidades por fuera al paciente. Y es claro que un camillaje es totalmente diferente el que uno realiza dentro de una instalación hospitalaria al que uno realiza directamente en la calle porque son condiciones totalmente distintas. En una instalación hospitalaria, pues lo que tú dices es muy cierto, uno simplemente lo que hace es lateraliza al paciente, mete la sábana, acomoda la sábana y pasa de una camilla a una cama facilito, sin ningún inconveniente. Sí, Pero con en la la sábana, calle, exacto, pero en la calle realmente la sábana definitivamente no aplica porque nunca la vamos a tener disponible. Y vuelve y juega. Ahorita, por ejemplo, en las últimas actualizaciones que hay de atención prehospitalaria, tumbaron un mito que nosotros tuvimos durante mucho tiempo, el de la tabla rígida. Incluso recomiendan que ya el paciente hay que trasladarlo en una camilla blanda. Ya anteriormente, por ejemplo, para nosotros era claro que había que inmovilizar cuello, así fuera por sospecha de trauma. Ya nos están diciendo que ya no hay que hacer inmovilización de cuello porque sencillamente los músculos que están ahí tienen la capacidad suficiente para inmovilizar esa parte cervical y que lo que hay que tener en cuenta es otro tipo de cuidados ahí. O sea, ya se está diciendo inmovilización por sospecha ya no se hace, colocación de collar cervical ya no se hace por sospecha, o sea, ya nos cambian completamente las reglas de juego. Sí, porque sí, siempre se inmoviliza por sospecha de una lesión cervical para evitar pues los movimientos bruscos y demás hasta que pues, no se quite esa sospecha, ¿no? Mire cómo nos actualiza aquí el señor Pablo, ¿cierto? Ustedes en esa área muy seguido pueden haber otras guías, otras actualizaciones. Señor Leonardo. Leonardo, casi no se le escucha. Me excusa que me desconecte, profe, estoy de turno y me salió una gente. Bueno, Leonardo, tranquilo, recuerden que la clase queda grabada. ¿Listo, Leonardo? Bueno, don Pablo, muchas gracias por esos aportes, pues para todos nos enriquece y nos da como esa opción de que hay cosas que van cambiando, ¿cierto? Recordemos que debemos también mirar nuestra mecánica corporal, tratar de utilizarla, de hacer las fuerzas. Yo sé que en un área hospitalaria pues tenemos mayor comodidad, mayor elemento, ¿cierto? De pronto los movimientos diferentes a un área prehospitalaria, además, pero recuerden que debe ser un trabajo en equipo. Nuestro compañero nos dijo, dependiendo de la camilla, dependiendo de la tabla, 6 personas, 7 personas, para poder hacer la fuerza, ¿cierto? Debemos utilizar esa buena postura, mantener la espalda recta, alineada, usar las piernas, evitar movimientos, giros bruscos, sobreesfuerzo, giros, movimientos innecesarios y evitar, pues, prevenir lesiones, proteger la salud laboral del personal de enfermería y, pues, evitar lesiones para nuestros pacientes. Estos son como los principios básicos de la mecánica corporal, ¿cierto? Que, pues, no debemos olvidar y debemos ir poniendo en práctica en cada área, en cada circunstancia. ¿Qué es la movilización? Cambios de posición, ¿cierto? O desplazamiento seguro del paciente en cama, como ya lo habíamos dicho, puede ser esa movilización o desplazamiento en la misma cama, realizado con una técnica correcta para garantizar el bienestar y prevenir complicaciones en nuestros pacientes.
Tipos de movilización que podemos realizar en cama, pues ya les había nombrado, ¿cierto? Podemos poner decúbito lateral, izquierdo, derecho, ¿cierto? Nuestro compañero nos habla de lateralizar, que son términos utilizados diferentes en un área hospitalaria o a un área prehospitalaria. Él habla de lateralizar, aquí hablamos de cúbito lateral derecho-izquierdo, de cúbito supino, de cúbito prono, boca abajo, boca arriba, son movimientos que se pueden hacer en la misma cama, movimientos hacia la cabecera, que ya también les había comentado, ¿cierto? El paciente está haciendo desplazamiento porque el colchón, porque la sábana, hacia la parte baja de la cama, entonces vamos a hacer movilización hacia la cabecera, giro en la misma cama, e incorporación progresiva, que esta incorporación es cuando vamos a poner el paciente de cúbito lateral, sea derecho o izquierdo, para luego empezar a incorporar para que quede sentado, ¿cierto? Y vamos a hacer el traslado del paciente de la camilla, de la cama, a una silla de ruedas o a una silla, la silla de la habitación, la silla de baño. Entonces, estos son los movimientos que podemos realizar en el área hospitalaria del paciente, con técnica corporal, con buena mecánica, y pues obviamente tener en cuenta que en algunas circunstancias debemos buscar apoyo como equipo de salud. Recuerden que antes de mover un paciente debemos retirar todos los obstáculos que tengamos alrededor, que tenemos la escalerilla, que tenemos el atril, que tenemos la mesa del comedor, bueno, en fin, allá le llaman, bueno, la mesa donde ellos comen o la mesita de noche. Debemos ajustar todo, retirar obstáculos, pues para que este movimiento esté libre de obstáculos y no podamos generar algún tipo de caída o algo así, o lesión, o algún movimiento que no esté de acuerdo a la movilización del paciente. Siempre informarle al paciente, pedirle si puede que nos colabore, ¿cierto? Considerar dispositivos, siempre tener en cuenta en esa movilización del paciente las sondas que tenga, los accesos venosos, drenajes, otras inmovilizaciones, ¿cierto? Férulas, en fin, debemos tener en cuenta estos dispositivos para el movimiento del paciente. Y si es posible, pues utilizamos ayudas como las sábanas deslizantes, o pedimos ayuda a nuestro equipo para apoyo. ¿Listo? Es muy importante siempre no tratar de decir que yo puedo solo, ¿cierto? O sola, sino buscar ayuda para que este movimiento sea menos brusco y no nos ocasione lesiones o ocasionemos algún daño al paciente. Para aquellas personas que cuidan paciente en casa, pues yo sé que ahí es difícil de pedir un apoyo, pedir una ayuda, porque obviamente está completamente el auxiliar o el auxiliar de enfermería cuidando al paciente, pero sí deben saber hacer los movimientos, saber hacer la fuerza y utilizar la mecánica corporal. ¿Qué beneficios esenciales trae esta movilización del paciente? Ya cuando hablamos de movilizarlo con un tiempo periódico al paciente, pues nos previene las úlceras por presión. Estamos hablando de un área de hospitalización o un área de cuidado en casa de paciente postrado. Mejora la circulación sanguínea, favorece la función respiratoria del paciente y mantiene la movilidad articular. Estos son los beneficios que nos ocasiona esta movilización del paciente en la misma cama, de cúbito lateral, izquierdo, derecho, supino, prono, subirlo hacia la cabecera, ponerlo en posiciones diferentes para favorecer toda esta parte de la circulación, respiración y movimiento articular, y prevenir las úlceras por presión. ¿Qué medidas debemos utilizar seguras en este paciente que vamos a movilizar? Recordemos el uso de barandas. Esto también se ve a nivel de las ambulancias. Las camillas tienen barandas. Recordemos que las barandas es la seguridad en la cama o en la camilla.
Apoyos como almohadas, posicionamientos, comodidad, sábanas de movimiento, ¿cierto? Evitar movimientos bruscos, movimientos lentos y controlados, nada de acelerado, rápido, porque esto nos puede ocasionar daño al paciente y de pronto a nosotros. Solicitar ayuda, trabajo en equipo cuando sea necesario y vigilar signos de dolor, mareo, inestabilidad del paciente. Por ejemplo, cuando incorporamos al paciente para pasarlo a la silla de ruedas para llevarlo a algún examen, debemos preguntarle al paciente, ¿se siente mareado? ¿Cómo se siente? No debemos pasarlo a la silla hasta que el paciente no nos diga, no, me siento bien, no estoy mareado, ¿cierto? Porque el paciente puede tener una lipotimia y ahí sí ya cuando el paciente completamente está pesado, ahí no somos capaces de mantenerlo y pasarlo a la silla. Podemos tener un evento adverso que es una caída del paciente de su propia altura, ¿cierto? Entonces es muy importante incorporar al paciente sentado en la cama y dejarlo un momento, preguntarle si está mareado para poderlo pasar a la camilla o a la silla o bueno, al sitio donde lo vayamos a pasar de esta forma. Recuerden que también como medida de seguridad es el decirle al paciente qué vamos a realizar, qué vamos a hacer. Vamos a levantarnos, por favor, lo voy a sentar. ¿Para qué? Para pasarlo a la camilla, para pasarlo a la silla, lo vamos a llevar a un examen, porque puede generar confusión en el paciente, alteración, de pronto movimientos bruscos por el paciente, y no tenemos como esa precaución de explicarle al paciente qué vamos a realizar. ¿Alguna pregunta con la parte de movilización del paciente? Es muy importante, ya se los había dicho, pero también es punto de técnicas claves, que es el acercamiento al paciente lo máximo posible, es decir, que debo estar bien acercado para reducir esa distancia de esfuerzo, ya se los había nombrado. El agarre, debemos agarrar bien con la palma de la mano, no solo con los dedos, asegurar que tenemos un buen agarre para esta movilización, para este movimiento del paciente. Entonces, el giro de la cama a la silla, esto que les estaba hablando, lo vamos a sentar en el borde de la cama, ¿cierto? Vamos a colocar un pie más adelante del otro, si soy yo sola, que lo voy a levantar, y lo giro en movimiento único, controlado hacia la silla. Pues voy a poner un pie, se va a hacer mi soporte, me voy a acercar al paciente, le voy a generar un abrazo al paciente por debajo de la axila y voy a hacer un movimiento, un giro único y controlado para pasarlo a la silla o a la silla de ruedas, usando el contrapeso de mi cuerpo y mis piernas. Es decir, mi equilibrio son mis piernas separadas y contrapeso con mi cuerpo para pasar al paciente hacia una camilla. Recordemos que utilizamos los muslos y las piernas, no la espalda, para levantar. Utilizamos músculos grandes, movimiento coordinado, suaves, y mantenemos el equilibrio. Ya les había dicho que el equilibrio de nosotros es firmeza en los pies y tener como gran espacio y un pie más adelante que el otro para poder tener un equilibrio en nuestro cuerpo. Son puntos claves para esta movilización del paciente. Ahora vamos a hablar de un tema no menos importante, que es la inmovilización. La inmovilización es una medida terapéutica de seguridad que restringe el movimiento del paciente para su protección. Uso responsable, justificado según indicaciones clínicas. Esto solamente es si el médico nos los indica. ¿Listo? Estamos viendo cuáles son las indicaciones: una alteración del estado de conciencia, pacientes que están alterados, pacientes que están agresivos, pacientes que quieren quitarse en sus accesos venosos, sondas, en fin, todas las vías que tiene. Cuando hay riesgo de caída o autolesión, se están autoagrediendo,
cuando hay un periodo posoperatorio, cuando presencia de dispositivos invasivos que necesitamos que el paciente esté completamente quieto. Podemos ver en un área asistencial, este sería un tipo de inmovilizadores, no siempre están totalmente inmovilizados, pueden que solamente requiramos que se inmovilicen brazos, ¿cierto? Miembros superiores, no requerimos que se inmovilice ni tórax, ni abdomen, ni la parte de las piernas, solamente necesitamos. Algunos pacientes están totalmente inmovilizados, dependiendo de la indicación, la justificación que haya médica para inmovilizar. Es muy importante tener en cuenta muchas circunstancias en estos puntos de inmovilización. Ya vamos a verlos. Antes se usaban otro tipo de inmovilizadores, no sé si ustedes de pronto hayan conocido que metían la mano en una sábana, en una funda, y amarraban a los laterales de la cama, de pronto algunas veces, no sé si hayan visto a nivel hospitalario que utilizaban espada drapo en las manos y amarraban con espada drapo a los laterales de la cama, en fin, ahora ya hay unos tipos de inmovilizadores que se utilizan a nivel institucional. Y tenemos esta inmovilización que pues acá todos pueden dar fe de lo que utilizan, que son inmovilizar a un paciente en una tabla rígida, ¿cierto? Para pasar la camilla de ambulancia, el paciente debe quedar totalmente inmovilizado y bien fijo para poderlo trasladar. ¿Alguna sugerencia o pregunta con esto de la inmovilización? ¿Han tenido pacientes inmovilizados, agresivos, de pronto en alguna atención que haya requerido inmovilizar pacientes? Pues, profe, normalmente uno encuentra desde los inmovilizadores mentirosos que tienen, por ejemplo, las brigadas de emergencia de las empresas, que son hechos en cartón plas y que eso realmente pues no sirve para nada, a pasar por fe, no, sí, la verdad es esa. Son de color azul, ¿cierto, don Pablo? Sí, Esos inmovilizadores. sí, eso, exacto, son un material que es completamente duro y que incluso hasta llega a cortar, porque normalmente saca bordes filosos también, y que están hechos a una sola medida, como si anatómicamente toda la gente tuviera las mismas medidas. El mismo tamaño de brazo y todo, Eso. sí. Vienen con unos collarines cervicales que eso realmente no sirve para absolutamente nada, y no van a pasar, por ejemplo, por las férulas maleables que hay que siguen estando muy vigentes y son supremamente buenas. Aunque uno también en la parte prehospitalaria utiliza, aunque no es muy bien visto, pero por ejemplo, en mi caso yo permanezco siempre con mi botiquín de trauma y tengo yeso, que es el mejor inmovilizador que tiene, porque uno coge una lesión y le colocó el yeso, se secó rápido y ahí no tiene solucionado medio problema. O también tiene pues los otros que son hechos con las correitas y ese tipo de cosas pues que son muy eso, o los tensores de extremidades, que son definitivamente los mejores inmovilizadores que hay, pero pues no son muy conocidos, son muy costosos y no todo el mundo los usa. Ok, listo, gracias. Muy amable. Listo. Vemos cómo don Pablo nos está dando desde su punto de vista y desde su ámbito laboral. Este tipo, conozco los azules, conozco esos azules que en una capacitación de brigadistas nos indicaron, pero sí, ellos son muy rígidos. Obviamente hay personas que son delgadas, bajitas, y eso vienen a un solo tamaño, quedan grandes, en fin. Hay varios tipos de inmovilizadores. También conozco unos que son como acolchados. Y los inflables. Y los inflables, sí, que los vimos en la clase de las úlceras por presión, ¿recuerdan? Que son inflables y se acomodan y van alrededor del área que queremos inmovilizar. ¿Qué
¿Qué es importante de este tipo de inmovilización que se utiliza según las instituciones, protocolos, áreas? Es decir, en el área donde yo trabajo tenemos estos azules. Tenemos una camilla, esa naranja rígida, y tenemos ese inmovilizador, también lo tenemos para el cuello de ese azul. Tiene un borde, el borde está cubierto, pero pues sí es algo muy duro, muy rígido. ¿Qué es importante al realizar estas inmovilizaciones? Vigilar siempre la circulación. Entonces es importante usar una buena técnica para que no perdamos ese control del pulso, ¿cierto? La circulación no se vea afectada. Debemos monitorear el pulso, debemos monitorear el color de la extremidad, del área que se está inmovilizando, ¿cierto? Por ejemplo, en la parte de las muñecas que inmovilizamos, en la parte de los tobillos, cuando inmovilizamos un paciente en área asistencial porque está intranquilo, agresivo. Debemos estar vigilando la temperatura de esta extremidad, el color y los pulsos, para pues vigilar la circulación y que no se vea afectada esta extremidad o la circulación de la parte de la inmovilización. Mantener siempre alineación corporal correcta para prevenir complicaciones. Podemos ver en la imagen anterior, pudimos ver que está totalmente alineado, posicionado las inmovilizaciones de forma correcta. El tiempo necesario, pues esto ya no lo va a decir el médico, ¿cierto? El médico ya nos va a decir cuánto tiempo la inmovilización, cuándo podemos retirarla, el tiempo estrictamente necesario de este tipo de inmovilización, y preservar la dignidad, mantener los derechos y la dignidad del paciente siempre es muy importante. Recuerden de la humanización, recuerden de la seguridad del paciente, que pues son puntos importantes en toda atención por parte de personal de salud, por parte de bomberos, por parte de toda la humanización y las buenas prácticas, las buenas técnicas. ¿Cuáles son los riesgos de una técnica incorrecta de la inmovilización? Úlceras por presión, lesiones por la piel, y esto generado por una fricción o una presión prolongada en el sitio de la inmovilización. Lesiones en la piel. Caídas o traumatismos, lesiones por caídas o golpes durante la movilización, por ejemplo, que no quede bien inmovilizado, por ejemplo, la camilla o la tabla rígida, ¿cierto? Que el paciente que vamos a trasladar no quedó bien inmovilizado y pudo presentar una caída o algún golpe, el brazo, la pierna se deslizó porque no quedó inmovilizado y se golpeó. Lesiones osteomusculares, daños en los huesos, músculos, articulaciones del paciente, del personal, más en la parte de la fuerza, en la presión, de la mecánica corporal que utilizamos para movilizar el paciente. Ya lo habíamos hablado, que eso lo debemos prevenir, evitar al máximo. Dolor y ansiedad, malestar físico, estrés emocional al paciente por este tipo de inmovilización. Yo creo que a nadie le gustaría que esté totalmente inmovilizado, ¿cierto? Pero pues hay circunstancias que se debe aplicar esta inmovilización, pero puede generar esta ansiedad, este malestar físico, este estrés emocional al paciente. Entonces son algunos riesgos que se pueden ocasionar con esta técnica o con estas técnicas de inmovilización. ¿Cuál es el rol de enfermería en toda esta parte de movilización de un paciente, inmovilización del paciente? Importante aplicar técnicas correctas, ejecutar los procedimientos de movilización e inmovilización con precisión y seguridad. ¿Listo? Evitar pues esas lesiones, evitar esas úlceras por fricción, por presión, evitar disminución de la circulación en la extremidad. Y recuerden algo muy importante, es comunicar todas las novedades, los cambios, reportar el estado del paciente a quienes, a nuestro equipo multidisciplinario. Cumplir con los protocolos, seguir los protocolos establecidos por la institución y el equipo de salud. Recuerden que pues cada institución
tienen sus protocolos establecidos, pues nosotros debemos que hacer, acogernos, ¿cierto?, a estos protocolos de la institución en la que yo laboro. Puede que en este momento esté elaborando, acá como su compañero nos decía, el punto A, ¿cierto? Y luego voy a elaborar a un punto B, a otro punto, y los protocolos son totalmente diferentes porque cada institución los tiene establecidos. Trabajo en equipo, es muy importante colaborar efectivamente entre colegas y otros profesionales de salud. Para esta movilización de pacientes necesitamos un trabajo en equipo porque no en todas las circunstancias podemos hacer movimientos solos. Hay pacientes, ya les había comentado, obesos, pesados, totalmente inmovilizados, sin un apoyo, ¿cierto?, por parte del mismo paciente. Hay pacientes que contamos con apoyo, que nos pueden colaborar en esta movilización. Entonces no vamos a arriesgarnos a hacer estos movimientos solos. Necesitamos el trabajo en equipo. Y mire cómo la humanización del cuidado nos va a proporcionar atención con empatía, respeto y dignidad hacia el paciente. Recordemos siempre esta humanización en los cuidados que estamos brindando, sea en un área hospitalaria asistencial o sea en un área prehospitalaria o domiciliaria. Mire que el rol del auxiliar de enfermería o su enfoque o su perfil puede ser prehospitalario, asistencial hospitalario y comunitario o domiciliario. Tienen un rol amplio, el cual siempre debe ir basado en la humanización del cuidado. Porque ¿qué estamos atendiendo? ¿A quiénes le estamos brindando ayuda? ¿A quiénes le estamos ayudando en su salud? A seres humanos. Entonces, esto no nos puede olvidar en ningún tipo de atención y yo creo que de aquí en adelante siempre va a estar la humanización en los servicios de salud. Recuerden que la movilización e inmovilización son actos de cuidado fundamental en la práctica de enfermería, que requieren una técnica, una seguridad en lo que estamos haciendo y respeto en cada procedimiento realizado. Es un compromiso del profesional del auxiliar de enfermería hacia el bienestar integral del paciente. Es algo que estamos realizando para el bienestar de nuestro paciente. ¿Alguna pregunta, duda, compañeros? ¿Algún apunte? ¿Alguien quiere comentar experiencias que hayan tenido en esta parte de movilización? Acá tenemos personal auxiliar o personal que está cuidando paciente en casa. En este grupo no tenemos personal cuidadora de paciente en casa o cuidador. Bueno, porque esto es muy aplicado a aquel paciente que está, aquella persona que está cuidando paciente en casa, cuidador en casa, porque pues es una sola persona y debe saber utilizar buena técnica corporal para hacer los movimientos de estos pacientes, para baño, para cambio de posición, cambio de cama, de todo lo que es sábana, ropa y demás del paciente, para que pues sea algo muy explícito en la mecánica corporal en la realización de estos movimientos. Recordemos que para pues finalizar esta clase, que movilizar un paciente es una técnica, recuerden, que debe tener bases fundamentadas, ¿cierto? Y en la plataforma virtual encontrarán material de apoyo y una actividad evaluativa correspondiente a esta sesión. ¿Listo? Recuerden que ustedes igual reciben estas clases, pero en su plataforma virtual van a encontrar material de apoyo, van a encontrar videos y actividades evaluativas correspondientes a las sesiones que estamos viendo cada miércoles. ¿Preguntas, dudas, compañeros? Hoy están muy callados. No, profe, todo está muy claro. Listo, muchas gracias. Bueno, yo también estoy muy claro, ya que pues,
esa es mi función cotidiana, ya que en el momento ejerzo como camillero, entonces toda esa Mm, temática está súper clara. Jefferson, sí, su merced es camillero, ya se me había olvidado. Jefferson, ¿ha tenido alguna lesión o algo a raíz de algún movimiento brusco o algún golpe o algo en este transporte en camillaje, en camillero, de camillero? Pues sí, la verdad hace como 2 meses que fue un resbalón. Estaba trasladando a un paciente con una silla de ruedas, un resbalón y caí debajo de la silla de ruedas, pero fue algo que se solucionó con dobles de tobillo, por así decirlo, debido al mismo resbalón. Se Ok, solucionó con una incapacidad leve, pero sí es una pero, lesión que se produjo pues debido a este movimiento. ok, ¿y al paciente qué le sucedió? ¿Quedó ahí sentadito en la silla o hubo caída de paciente? Gloria a Dios, al paciente no le pasó nada, mejor dicho, hubiera sido trauma de por vida para mí que se me Sí, hubiera quedado el paciente. Gracias a Dios en este momento no he tenido como un incidente con alguno de mis pacientes. Solamente ha sido ese conmigo durante el traslado del paciente, pero con ninguno de mis fue pacientes he algo tenido muy, muy accidentalidad suave. alguna. Mire que Jefferson nos habla de incidente. Cuando hablamos de incidente para Jefferson y todos los demás es cuando no ocasionamos daño al paciente, pero seguramente alguna caída de una silla de ruedas, algún golpe, alguna lesión, laceración, ya estamos ocasionando un daño al paciente, ¿cierto? Una lesión y esto ya se convierte en un evento adverso. ¿Listo? Entonces Jefferson nos dice, gracias a Dios, a la paciente no le pasó nada o al paciente no le pasó nada, el golpe lo recibió bien y gracias a Dios también no fue una lesión grande, no fue una fractura, no fue algo de mayor gravedad. Pero mire que se ocasionan o se dan estos tipos de accidentes, ¿cierto? Laborales y más que Jefferson es camillero. Un camillero es estar sube, baje, utiliza ascensor, Jefferson, o Claro rampa. que sí, jefe. De hecho, la clínica donde yo laboro es una clínica que tiene aproximadamente 6 torres. Y entonces hay túneles, hay ascensores porque varias de esas torres tienen 8 pisos, las otras son de 5 pisos, entonces se usa, hay de todo tipo de zona de transporte, como rampas, hay ascensores, hay escalas, hay túneles de conexión entre las mismas torres, Y todas entonces es las, bastante grande la clínica y bastante movilidad la que uno tiene que presentar dentro de la clínica. en toda la clínica. Listo, Jefferson, muchas gracias por compartir su experiencia. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia con esto de movilización de pacientes? Que es de pronto el área donde estamos todos los días movilizando, por ejemplo, quienes son bomberos, quienes son defensa civil, Cruz Roja, también movilizan pacientes, ¿no? Movilizan pacientes desde su área, desde su punto de atención al área hospitalaria y también deben generar un tipo de movimientos, un tipo de inmovilizaciones, ¿cierto? Entonces, mire cómo este tema nos empieza a decir, bueno, estamos haciendo bien las cosas. Don Pablo nos decía algo que pues hay movimientos diferentes que se realizan en un área asistencial a un área prehospitalaria, ¿cierto? En un área hospitalaria son diferentes, pero tengamos en cuenta que en lo posible debemos utilizar una buena técnica corporal para evitar lesiones, ¿cierto? Yo sé que seguramente en ese momento de atención rápida y demás, se nos olvidan algunas cositas, pero pues esto nos enriquece para que pues pongamos en práctica toda esta mecánica corporal, todos estos movimientos con brazo, fuerza con las piernas, no con espalda, buena flexión de rodillas para evitar pues lesiones a futuro. Bueno, damos por terminada la clase. Recuerden que en la plataforma hay material de apoyo, hay una parte de evaluación de este tema para que pues continúen en este acceso a plataforma. Nos vemos el próximo miércoles con otros temas muy interesantes. Que tengan buena noche, que Profe, estén muy bien. Señor, pero sí me pasó un caso hace aproximadamente un mes. Yo tuve un accidente de tránsito, me sí, atropelló un vehículo y durante el traslado, el APH que me trasladó sí perdió como el control de la camilla cayó al suelo y el APH también me cayó encima.
Esto me provocó Ay, pues, una lesión superior en la cervical. Actualmente tengo una cifosis cervical aguda, esperando a que neurocirugía me haga valoración porque voy de cirugía debido a esta complicación. Porque antes tenía pues una eso sí, lordosis. Durante el eso sí fue traslado un evento el camillero me cayó y me la y le complicó una ocasionó. cifosis. Y pues más, chicas. Evento adverso. Mire cómo en el traslado, en la movilización de su accidente, hubo una lesión ocasionada por de pronto una mala fijación de la camilla, seguro, ¿cierto? De mal esta técnica de movimiento en la camilla de Jefferson. Esto sí fue un evento adverso porque le ocasionó una lesión. Gracias por compartir las experiencias, los casitos. Esperamos vernos en otra oportunidad el próximo miércoles con temas importantes y recuerden entrar a la plataforma virtual. Que tengan buena noche, que estén muy bien y nos vemos en otra oportunidad. Y cuídense mucho en sus trabajos. Muchas gracias, Feliz noche, profe. profe, que descanses. Buena noche, que descansen, que estén bien. Feliz noche, profe, gracias. Por estar en sala y estar atentos. Profe, buenas noches. Buenas noches, Cata, Profe, Carmen, señor. profe, ¿será que me puede facilitar su número de teléfono? Es que necesito hablar unas cositas con usted. Sí se puede. Sí, señora. ¿Me lo puede regalar, por favor? Sí, señora. ¿Es acerca de CELAP o es acerca de algo de enfermería? Algo de enfermería. Ok, 315. 315, ajá. 717. Sí. 7273. Ok, profe, muchísimas gracias. Feliz noche. Bueno, que esté muy bien, Carmenta. Chao. Hasta luego, chao. Buenas noches.